están? Buenas tardes. Aquí estamos para el live, ¿saben qué número? 40. Estamos de aniversario. Esperen, voy a ir a buscar una cosa. A ver, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Uy, déjame mirar el lente. Aquí estamos para este tema de hoy que yo creo que les va a gustar, espero. Está bonito. Aparte es como... Me parece que es bonito descubrir estas cositas. Estas cositas, ¿o no? Hola, hola. ¿Por qué? A ver. Ahí sí. Como que estaba raro, no se veía el... Hola Leslie, ¿cómo estás? La Yoa. Hola Yoa, me encantan las que se arrancan del trabajo para verlo en live. O sea, se arrancan entre comillas porque están en la casa, pero... ¿Cierto? Hola, 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 hola. ¿Vieron de qué se trata el live de hoy? Bonito, ¿no? Encuentro yo. Hola Rocío. Sí, porque siempre tenemos como, hola Clau, tenemos la idea como de en la mente a las bailarinas, ¿cierto? A las bailarinas de la época de oro, pero no, nunca hablamos de las actrices, porque todas estas eran cantantes y también eran actrices, obviamente. Como que, o sea, en realidad todas eran actrices y algunas enfatizaban la danza y otras enfatizaban el cantar. Algunas otras no cantaban, eran como... Me encantan las que son como que se dedicaron a la comedia también. Después en otro live vamos a hablar de las actrices y del cine egipcio, pero ahora, hoy día, vamos a hablar de las cantantes. Hay que visibilizarlas, sí, estoy de acuerdo, cierto. Aparte hermosas, ¿o no? ¿Vieron las fotitos? Hermosas, hermosas, muy empoderadas, muy también innovadoras, muy rebeldes de alguna manera. Igual ahí se cruza con otras cositas que pasaron política y socialmente en Egipto, pero ahí vamos a descubrir esos secretos. Vamos a hablar de varias, ¿ah? Así que vamos a ir aprovechando el tiempo porque vamos a hablar de varias. ¿Cómo están en este fin de año? Con mucha cosa, ¿no? Estamos todo igual. Está intensa la cosa. Bueno, les cuento que hoy día, en este momento, estamos haciendo el live número 40. ¿Pueden creerlo? Ni yo me lo creo. Como que ha sido una semana muy emocional, emocionante, por muchas razones. Porque hice el festival, por fin el festival se desarrolló, fue muy mágico, muy bonito, ya sucedió. Porque estoy terminando los cursos regulares esta semana, se está cerrando eso. Y porque el live número 40, ¿pueden creerlo? Me impresiona absolutamente. Me impresiona, es como, ¿en qué momento les pasa eso? Que a veces ven cosas así como desde afuera y dicen, ¿en qué momento lo hice yo? Sí, bueno, así nomás. Pero estoy muy feliz, muy orgullosa, lo he pasado muy bien. Le agradezco, hola Ingrid, le agradezco todo el interés, toda la motivación, estar aquí siempre preguntando, acompañando este espacio, interactuando, intercambiando opiniones con mucho respeto, además, que eso me encanta. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia entonces, para aprovechar el tiempo. Sucede que, claro, tenemos la época de oro, ¿cierto? La época de oro de la danza oriental en Egipto. Hemos hablado en muchos lives sobre eso. Hemos hablado sobre la música en general, sobre las innovaciones de la música. Hola, Connie. Hemos hablado sobre las bailarinas. Hemos hablado mucho de las bailarinas. Hablamos de las pioneras, hablamos de otras bailarinas, hablamos del contexto que propició la época de oro, hablamos de cómo se desarrolló. Pero fíjense que muy pocas veces visibilizamos y conocemos con nombre y apellido a las cantantes, mujeres de la época de oro, que son más que por Zoom, ¿cierto?
A veces uno siente que Kulthum es como la reina de todo y que todo funcionaba a través de ella y que no había mucho más. Pero sí, había mucho más, mucho más. Hola Marce. Lo primero que voy a decir, hola Bonchi, lo primero que voy a decir es que hay un contexto para esto. Sí, hay un contexto, hay ciertas condiciones que sucedieron. Sucede que más o menos desde el 1920 empieza a haber todo un fenómeno, un proceso de modernización, de innovación, de cambio de la música árabe y egipcia, como un proceso de mirar esta historia, empoderarse, apropiarse y por otro lado decir, a ver, ¿qué implica esto? ¿Qué es música árabe? Porque hasta ese momento, hasta como 1920, se hablaba de música de Oriente. Es como dados oriental, que a veces hay gente que dice, ah, pero eso es China. Bueno, en ese momento se hablaba de música oriental, de música de Oriente. Y eso podía ser el Golfo, el Levante, los países del Magreb o China, ¿cierto? Era muy amplio el concepto. Fíjense que no estaba desarrollado el concepto de música árabe, a pesar de toda la tradición, a pesar de que teóricos así como ya en el siglo 9, 10 hicieron notación, trabajaron la notación, hicieron teorías musicales como Al-Kindi, por ejemplo. Él y otros muchos, hay muchos sabios e investigadores de la música. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que había una conciencia, un desarrollo, no había una historia de apropiación de este desarrollo. No la había ni de manera general ni tampoco, fíjense, de manera particular, así como local. Obviamente, desde lo local, cada país y cada pueblo y cada identidad, cada etnia incluso, tenía sus propias manifestaciones musicales que preservaban, pero no era de conocimiento masivo, no era algo que se reconocía, ¿me entienden? Entonces desde 1920 eso empezó a pasar, empezó a pensarse la música árabe, qué era, qué características tenía, cuál podría hablarse de los orígenes, de lo más clásico, de los fundadores, de los teóricos, etc. Todo esto fue propiciado por algo que hablamos en el live cuando hablamos de las condiciones que propiciaron la época de oro, que hicimos mención a la salida de los músicos profesionales refinados, con conocimiento teórico musical, que salieron del palacio, ¿se acuerdan? Y que empezaron a desarrollar una actividad musical más ligada a los cafés, más ligada como a la vida cotidiana, saliendo de toda esta onda palaciega, elitista y refinada, ¿cierto? Sino que se empezó a abrir, a expandir. Esto. Hola, 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 todas las que llegan. Entonces, toda esta movida que empezó a ocurrir de la salida de los músicos del palacio y todo este como bichito ahí de cuestionamiento por una parte, búsqueda por otro, búsqueda de las raíces por otra parte, pero innovación por otra parte, todo este bichito, toda esta mezcla que representada por Sayed Darwish, por ejemplo, ¿se acuerdan? Que también hay un live de Sayed. Oye, todos los lives están en YouTube ahora, así que pueden ir a mi canal, Paola Jara Vilches, ponen Paola Jara Vilches y le pasan a mi canal y ahí están todos los lives. Así que voy a hacer una lista igual. Cuando termine enero voy a hacer una lista para que sepan todos los temas que hicimos, para que nos desmayemos de todo lo que hablamos. Ya, entonces, por ejemplo, Sayed Darwish es uno de los nombres que tiene que ver con esta modernización, con este proceso de pensar la música árabe y la música egipcia, mirar las raíces, pero también modernizarla, y con lo cual nacieron nuevos procesos, nuevos caminos, nuevos fenómenos como la música popular egipcia, que propició Sayed Darwish. Entonces, se dan cuenta, está todo muy efervescente, hasta que hay un hito muy importante, que podemos hacer un live específico de eso, pero lo vamos a hacer mención solamente como contexto para estas chiquillas, que son las famosas cantantes de la época de oro. El hito tiene que ver con un evento que se organizó en Egipto en 1932, que fue el Congreso de Música Árabe en el Cairo.
Una cosa que no había sucedido antes, chiquillas. 1932, o sea, no van ni 100 años. Muy poco, a pesar de todo lo milenario de la historia de la música árabe. Ese congreso fue muy importante por esa misma razón, porque por primera vez se empezó a mirar de manera específica el desarrollo de la música árabe. Hubo músicos y grupos de Irak, de Siria, por supuesto que de Egipto, de Marruecos, que tocaban música tradicional que se había desarrollado en distintas épocas y que a veces tomaban la música de la misma época pero sonaba muy diferente, pero con elementos en común. Entonces, todo eso, todo ese encuentro, los debates que se produjeron, los temas de interés que se trabajaron, hicieron que de verdad la música se pusiera en un primer plano. Esto fue gracias a que desde el poder había apoyo para esto, que era el rey de ese momento, que era Fuad I, me parece. Estoy viendo mis apuntes, pero creo que sí. Sí, Fuad I. Fuad I era el rey en ese momento y él era un absoluto enamorado de la música y de la tradición también. Entonces le pareció muy importante generar este espacio. De hecho, él también organizó la creación de un instituto de música árabe en Egipto. Y entonces el Congreso se pudo desarrollar también gracias a esa institucionalidad que se creó desde el poder, desde la realeza, que propició este espacio. Entonces de verdad había mucho apoyo, mucha efervescencia por este tema. Y había mucha música, literalmente había mucha música en la calle. En la calle hay una calle que se llama Emad el Din en el Cairo, y había muchos cafecitos donde estos músicos que habían salido de los palacios iban, tocaban, hacían una especie de jam, así como improvisaban juntos, y así empezaron a salir sonidos nuevos, mezclando lo popular con lo más refinado. Un bendir, una tabla, tocando dum dum tararan dum tararan dararum dum tararan dan, con un canún, con un nai, improvisando, haciendo un taxim encima, de una manera muy libre, muy genuina, muy improvisada, muy viva. Entonces de verdad era un momento así que la música estaba ahí muy presente. Estamos hablando, insisto, desde la década de 1920, hito en 1932, este Congreso de Música Árabe. Entre otras cosas, en este congreso se habló de lo siguiente, por ejemplo. Oye, están muy calladas, hagan preguntas, comenten lo que quieran, ¿ah? Por ejemplo, una de las principales preocupaciones era preservar la herencia musical, porque no había registro de la herencia musical. Ya, la música clásica árabe, ya, sí. Siria, el Imperio del Al-Ándalus, pero ¿dónde está eso? No había registro de eso. Entonces hubo todo un intento por buscar eso, grabarlo. De hecho, se hicieron 360 grabaciones con los grupos participantes, que las propiciaron dos personas, Bartók y Lachman, que fueron los europeos que apoyaron todo esto y llevaron el gramófono y que permitió que se hicieran estas grabaciones para dejar registro de esta historia, digamos, por primera vez, de una manera muy ordenada, muy consciente. También y todo esto era a modo de archivo, la idea es que se guardara como en un archivo. También se archivaron instrumentos muy ancestrales que incluso se habían perdido o que estaban ahí como insertos solamente en el ámbito de la música rural, como el mizmar, por ejemplo. Se registró el sonido del mizmar y se archivó. Se habló del mahual, del layali, de las diferencias del mahual en distintos lugares, en Irak, en Siria, en Egipto. Hermoso. Otro de los temas fue la documentación y sistematización de la música árabe. Ya, ¿por qué? El problema era que, claro, les contaba, que estoy leyendo mi apunte. Al-Kindi había creado un sistema de notación en el siglo IX y se habían desarrollado teorías de la música, pero la música clásica y en ese momento el desarrollo de la música árabe era absolutamente improvisada, con mucha ornamentación, entonces era muy difícil escribirla, porque de alguna manera perdía esa espontaneidad que era muy parte de la música. Entonces muchas cosas se perdieron y no había cómo recuperarlo. Entonces lo que hicieron fue recordar esas melodías que estaban ahí de oído y registrarlas, grabarlas, documentarlas, sistematizarlas, ponerlas en un orden cronológico, etcétera. Qué bonito trabajo.
También se habló de la notación musical, de escribir la música árabe. Algunos estaban de acuerdo por el hecho de que quedara registro, de que se pudiera innovar sobre eso, de que hubiera una base creativa para que cualquier músico la pudiera tocar. Y otros decían que no, que la notación musical árabe era matar la esencia de la música árabe, matar su esencia de improvisación, que perdía su esencia. También se habló de la idea de incorporar instrumentos occidentales. Como, bueno, después eso ya no se cuestionó más. O sea, del teclado para adelante todo fue incorporado de manera muy genuina. Como el acordeón mismo también, que lo vemos muy presente en el baladi, ¿cierto? Pero en ese momento sí se hicieron la pregunta, el violonchelo, el contrabajo, el violín occidental, que por supuesto todos estos instrumentos se adaptaron al cuarto de tono de la música árabe, de algunas partes de la música árabe, no todos tienen cuarto de tono. Pero también se cuestionó eso. ¿Es bueno que se integren esos instrumentos? ¿Aportan la música árabe o no? Lo mismo. Había detractores que decían que se perdía el sonido original, porque de alguna manera los sonidos originales tenían una ahí asociación como con un espíritu, con una cultural también y de identidad. Y otros decían que no, que era absolutamente pertinente, si es que estaban afinados en cuarto de tono con mayor razón, y que le podía otorgar también un elemento innovador a la música árabe, cosa que sucedió. O sea, Kulthum es el mejor ejemplo de cómo esta mezcla de tradición de la música árabe con la ornamentación, la improvisación, los instrumentos de origen y la incorporación de ritmos y de instrumentos occidentales generó una música inolvidable, ¿cierto? Además cantada por la inigualable voz de Kulthum, que tenía oído absoluto. Hablamos de Kulthum también, ¿de acuerdo? Ya. También se habló de cómo se iba a enseñar la música árabe. Hemos llegado a conclusiones. La música árabe es esto, tiene orígenes acá y diferencias en este lugar, en este. Ahora, ¿cómo se va a enseñar? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué ponemos énfasis? ¿Qué es lo más importante? Muy interesante, muy interesante. Me encantan estos procesos como de revisión, de conciencia y como de hacer un proceso como de mirarse para adentro y decir, a ver quiénes somos, qué tenemos, cómo seguimos para adelante. Me encanta. Lo encuentro hermoso. Bueno, y obviamente todo este ambiente... Está muy callado, díganme algo. ¿O no actualizado esto? Si tienen cualquier duda me dicen. Entonces, obviamente todo este ambiente de la música sonando por todos lados, el interés por la música también, la innovación. Hola, Katy. La innovación, la recuperación de una tradición también, todo esto que estaba ahí en el aire, y el Congreso de Música Árabe, por supuesto, que propició un desarrollo mayor, que le dio importancia a los músicos, por supuesto que puso la música en primer lugar, y eso hizo que ganara estatus. Entonces las familias ya dejaron de ver el hecho de dedicarse a la música como algo que en realidad no tenía mucha valoración, o que era bohemio, o que en realidad no tenía ningún estudio. No, cambió el estatus de los músicos, de la música en general, y la familia empezaron a propiciar que sus hijos y sus hijas se dedicaran a la música. Entonces les conté todo este contexto de la música, de cómo salió de los palacios y eso, para que se dieran cuenta de qué manera cambió la sociedad respecto a ese tema. Por eso aparecen todas estas cantantes también. ¿Sí? Debe haber sido un gran dilema sistematizar una musicalidad que se basa en la... Sí, pero también una forma de preservarlo como un tesoro para el mundo. Absolutamente. Según lo que algunos músicos árabes dicen, tiene el sistema de linaje para proteger el conocimiento. Eso también explica la reticencia a la escritura. Claro, absolutamente, claro, como el hecho de que sea oral y que no se tergiverse de alguna manera, claro. Como que solo tu oído ahí, un oído con identidad puede reconocer cierta melodía, claro. Cierto. Pero es un tema que sigue en discusión, ¿eh? Todavía no está tan zanjado. Bueno, entonces, imagínense, todo pasando ahí con la música. Estamos en los años 20, ¿qué pasa? La Casino Badia. Toda la música ahí de manera muy efervescente. Aparece el Casino Badia, aparece la bailarina. Entonces, con todo el trabajo que hay en la industria de la entretención,
en los casinos, en el cine, en las grabaciones de discos que empiezan a ser muy, muy, muy populares en ese momento, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, hay demanda. La gente empieza a demandar esta música, a demandar este producto cultural que tiene identidad, pero también es de la entretención. Hay mucha demanda, entonces hay un montón de compositores, de gente que se dedica incluso a arreglar cierta parte de la música, que es especialista en ciertos instrumentos. Empieza a haber como tendencias, líneas también de canto, algunas cosas más populares que tienen que ver con el ballad y esa mezcla, otras que ya es más como un canto que podríamos hacer casi a lo lírico. Hay gente que empieza a hacer musicales, como sería Darwich, por ejemplo, obras musicales. También están las canciones de los cantantes que hacían canciones para bailarinas, y así. Ahí empecé a ver incluso líneas, ¿ya? Y en este contexto es que surgen todas estas cantantes famosas. O sea, no son famosas desde el comienzo. Aparecen estas cantantes que se hacen famosas. ¿Por qué? Porque era muy novedoso, pues chiquilla. Era muy novedoso. Igual había cantantes famosas desde principios de los años 20 en los casinos y en toda esta como bohemia que se generó y este encuentro de músicos, la voz femenina empezó a ser muy valorada por primera vez. Entonces había muchas cantantes ya ahí como en escena, como parte de ensambles incluso de música que mezclaba lo popular con lo refinado, porque el canto en lo popular y en lo rural, eso existió siempre, siempre. Las bodas tienen canciones, el cebú, el ritual de no el ritual, la fiesta del séptimo día de nacida la guaguita que se celebra, también tiene cantos que cantan las mujeres. Eso, por supuesto que es muy ancestral. Pero esto de la profesionalización de la voz, las cantantes, nace ahí en 1920 y empieza a desarrollarse. Y con la aparición del cine y toda esta movida de la industria cultural, explota. Entonces, aquí es cuando yo les quiero contar de algunas cantantes específicas que a mí me gustan todas. Después al final vamos a escuchar un poquito, ¿ya? Algunas. Yo hice una playlist muy chiquitita y puse como 5 canciones, pero la voy a ir llenando, ¿ya? Que se llama Cantantes Época de Oro. Debería ser cantantas, para enfatizar que son mujeres, pero me entienden, me entienden. Bueno, voy a ir anotando los nombres. Igual en el post que yo puse para publicitar la charla, puse las fotitos de todas las que vamos a hablar y le puse el nombre, ¿ya? Pero igual lo vamos a ir anotando para que las vayamos visibilizando. Ya, esta a mí me encanta. Ella es Laila Murad, hermosa. Laila Murad, hermosa. Laila Murad era egipcia. Ella nació en 1918 y murió en 1900. Todas fueron muy longevas. Se murió en 1995. Debe haber sido difícil para las mujeres, pero yo creo que igual para bailar y que para las bailarinas. ¿Eh? Como que yo creo que fueron muy astutas en entender los bordes. Y bueno, según diarios de la época que yo pude ver en la Biblioteca Nacional, en el Cairo, y estudiar algunas cosas, ¿sabéis qué? Había mucho respeto, había mucha comunicación, no como hoy. Hoy día hay mucha más distancia con las mujeres músicas en Egipto. Como que fue un proceso que en la modernidad como que se retrocedió, involucionó. En ese momento convivían y se respetaban mucho, o sea, había un montón. Ahora vamos a hablar de 8, imagínense, por algo. Ella era judía. Laila Murad, su padre era judío, su mamá era judía también y tenía ascendencia polaca. Entonces, ella sí tuvo un problema porque ahí no era, entre comillas, una egipcia como debe ser, musulmana, ¿me entienden? Entonces por ahí él tuvo algunos problemas, pero ella se convirtió al Islam en 1947, tenía como 30 años. Así que por ahí todo cambió. Su primera presentación, la de Laila Murad, fue a los 9 años. A los 9 años. Y quien la vio y quien la madrinó fue Badia. Entonces Laila Murad estuvo rodeada, tuvo muchas redes gracias a Badia para poder después hacer las películas que hizo, ¿cierto? De hecho también trabajó con Mohamed Abdel Wahab. Casi todas trabajaron con Mohamed Abdel Wahab, que era un maravilloso compositor. Por supuesto que también es cantante de la época de oro, pero era principalmente compositor y prácticamente también manager de muchas de ellas.
Ella, aquí hay un tema importante, vamos a hacer una especie de paréntesis. Recuerden que en 1952 hubo una revolución en Egipto, que pasa de hacer república, ¿cierto? Entonces ahí todo nace, propicia todo un espíritu de muy nacionalista. Entonces, todas estas cantantes eran muy nacionalistas. De hecho, todas ellas tienen alguna canción muy patriótica. Como Amo mi patria, Viva Egipto, o sobre el panarabismo también. No solo más patriótica en cuanto a Egipto, sino que de orgullo por el panarabismo, que es un fenómeno que estaba muy presente en ese momento, que es la Unión Árabe, ¿cierto? Entonces, todas estas cantantes que fueron famosas también lo fueron porque de alguna manera accedieron a apoyar, como como una campaña política, con canciones patrióticas al régimen nuevo y a todo este nacionalismo que estaba en ese momento, anticolonialista, ¿cierto? Ella tuvo un problema, Laila Murad, estuvo bien con ella hasta que fue a ver a su familia a Israel, a esa parte de Palestina, en realidad, ella Palestina ocupada. Y fue a ver a su familia y como que hubo toda una... hay teorías que dicen que de parte de detractores de ella, como que se la quisieron ahí funar, inventaron como que ella tenía ahí como que estaba haciendo una especie como de espionaje y estaba apoyando a Israel en algunas cosas. Pero logró salir de ahí, no, su fama no se perdió. Y esto me parece interesante que el 2009 hubo una serie de televisión en Egipto sobre su vida. Qué entretenido. Como me encantaría tener el Netflix. Ven que en Egipto hay como un... No se llama Netflix, pero hay como un espacio como que podéis ver todas estas series. Está la serie de Chafika la Copta, un montón. Laila Murad tiene, yo encuentro como una, no sé cómo se llama, timbre se llama así. Un timbre muy personal, muy propio. Insisto, una siempre recuerda y tiene ahí como en la mente como Kulthum. Pero Kulthum, claro, era genial y tenía esta posibilidad, oído absoluto, de cantar en toda la escala y reconocer, ya, tenía un talento así innegable, por supuesto, y tenía una capacidad vocal también innegable. Pero tenía un timbre y un registro ahí muy característico. Entonces, todas estas cantantes eran distintas. Algunas eran más agudas, algunas tenían un vibrato ahí interesante, todas tenían alguna característica. Y Laila Murad tenía un timbre ahí, medio como que tuviera una abejita ahí, muy bonito, ahí lo podemos escuchar. Laila Murad, todas ellas fueron actrices también, por el hecho de salir en películas, cantaban. De hecho, yo sé que han visto escenas de películas en que están las bailarinas y están las cantantes pues, también. Y todas actúan, son parte del guión, digamos, ¿cierto? Ya, después tenemos a Faiza Ahmed. Faiza Ahmed nació después. Ella nació en 1934 y murió en 1983. Hizo 7 películas. La voy a anotar, perdón. Faiza Ahmed. Faiza Ahmed. Ella entonces nació en 1934, se murió en 1983, hizo 7 películas. Estuvo casada con un músico egipcio, lo cual también ahí desarrolló un trabajo muy prolífico porque estaba rodeada de músicos también. Sobre todo al principio, pero después se divorció, se casó 3 veces. Ella era de padre sirio y madre libanesa. Esto pasa mucho con gente que se dedica a la música. Pasó mucho. Y generalmente muchas veces su entrenamiento musical viene del Conservatorio de Siria, que es el más importante, pero que ahora está destruido con toda la guerra. Bueno. Ella igual adquirió la nacionalidad egipcia y también hizo canciones patrióticas. Grabó más de 320 canciones para la radio, porque en ese tiempo como que la radio te contrataba, ¿me entiendes? Hizo 80 canciones para la televisión y hacía conciertos así, pero impresionante, inolvidable, la gente moría. Me encanta, me imagino los conciertos de ella, imagínense qué importante. Y cantaban en operetas, en estos musicales que les contaba, en un teatro muy elegante, que es el Teatro Balún en Egipto, que ahora está medio de capa caída. Y baila Reda también, ¿no? Todavía.
Está medio ahí como medio abandonado, pero en ese tiempo era, pero absolutamente, gente de otros países del Medio Oriente iban a ese teatro a ver a las perdón, los fenómenos de la música de ese momento, porque muchas de ellas además traspasaban las fronteras de Egipto, ¿cierto? Ahí teníamos entonces a Faiza Ahmed. Después tenemos a Najat Al-Saghira. Najat Al-Saghira. ¿Las conocían? Díganme. ¿La habían escuchado? Ven, es para que dejen de bailar a Farida Latra del Khalif Hafid. Hay más, hay más. Najat nació en 1938 y ella se retiró como de la industria de la entretención, se retiró en 1976. ¿Por qué? Porque su carrera empezó a los 5 años. A los 5 años, imagínense. Ella era hija de un calígrafo. No, no las conocían. Qué bueno aportarle aquí. Hola, Caro, no te había visto. Sí, ya, qué bueno que se están descubriendo, me encanta. Muy bien. Ella, entonces, Najat Al-Saghira era, no sé si se dice, Saghira. Varias no las había ido, hombre, qué bueno. Ella era hija de un calígrafo de origen kurdo, ¿ven? Muchos inmigrantes ahí. Ella creció en un hogar de artistas, su padre calígrafo, rodeado del arte, de música, de escultura, de artes visuales. De hecho, la casa del padre de Najat Al-Saghira era llamada el hogar de los artistas. Como que amadrinaban a gente joven que se quería dedicar al arte, a algún tipo de arte, y la alojaban en su casa. Entonces, imagínense, muy entretenido. Muy entretenido. Tenía muchos hermanos y muchas hermanas, y tenía medios hermanos también. Ella era media hermana de Suad Hosni, que era una actriz, ya, pero no vamos a detenernos en eso porque va a haber otro live del cine egipcio, ¿ya? Ella bueno, y como estaba todo este mundo del hogar de los artistas, todo ahí pasando, imagínate como las casas de la élite, aquí en Chile también, Teresa Wilmsmont, no sé, como toda esa movida muy artística, ella naturalmente tenía como un talento vocal y empezó a cantar, como para esta gente, amiga de sus padres, a los 5 años. Y obviamente la escuchó gente ahí con redes y a los 8 años ya hizo una película. Imagínense. Sí, de hecho, ella en los primeros 10 años de su carrera solo imitaba gente, imitaba a cantantes famosos. Pero en un momento hubo una campaña, imagínense, como toda esta gente, estas redes que tenía su padre, un periodista que se llamaba Fikaya Bata, él hizo una campaña como exigiéndole al gobierno que apoyara a esta cantante porque era un emblema ahí, porque aparte tenía una manera de cantar que mezclaba la tradición con elementos refinados. Entonces él encontraba que tenía que ser apoyada por el gobierno porque era una representante de la música egipcia. Y claro, lo lograron, pero Mohamed Abdel Wahab, que la descubrió en 1949, dijo que no, que la formación que estaba teniendo en canto era mala. No, que él la iba a padrinar y que él iba... Entonces hubo como una pelea ahí por quién se hacía cargo de la formación de ella, imagínense. Y Mohamed Abdel Wahab... ¿Ustedes saben quién es Mohamed Abdel Wahab, no? Mohamed Abdel Wahab, arreglista, compositor, el que hizo en Taomri para Kulthum. Esa onda. Bueno, entonces con toda esta lucha, entre comillas, por su formación, finalmente Mohamed Abdel Wahab ganó y ella lanzó su primera canción propia en 1955. Tenía 16 años, imagínense. Por otra parte, ella, Najat Al-Saghira, se hizo famosa por cantar canciones largas, como Kulthum. Kulthum no era la única. Y muchas de esas canciones largas eran poemas musicalizados. Y los poemas eran de Nizar Qabbani, que era un súper intelectual de la época, que dijo que ella era mejor que Kulthum. Imagínense, sí. Me cuenta que Kulthum es muy hondera, es muy como... se exportó mucho porque ella de verdad fue el rostro del panarabismo y era muy cercana a Nasser, entonces era la que tenía más apoyo. Pero había muchas otras, ¿sí?
Ella tuvo más o menos 200 canciones. Imagínense, la otra como 320. Estas 200 canciones. Dios mío. También hacía conciertos y cantaba estas canciones largas, igual que en Colsum. Y la gente iba, lloraba, le pedía repetición y a veces cantaba la misma canción. Todo el rato. Porque la gente lloraba. Era mejor que a un Colsum. Mucha gente decía que Nachot Alzakira era mejor que a un Colsum. Por ejemplo, este poeta y otros. Yo no me voy a poner a discutir de eso, porque todos tenemos opiniones distintas. Lo importante es saber que a un Colsum no es la única. ¿Sí? La había escuchado, sobre todo la película. Claro, sí, pues ellas son todas de las mismas películas de las bailarinas, finalmente. Si está la bailarina, la cantante o el cantante. Pero generalmente vemos a el cantante, pero hay muchas cantantes que no bailan, ¿no? Claro, en muchas de las películas de Tajía pero Tajía también usa muchas escenas de músicas de cantantes femeninas que cantan canciones populares. Ojo ahí. Sí, eso. Nayat Alzaguira también hizo películas, o sea, y la hizo un poco toda. Y trabajó con Mohamed Abdel Wahab, cantó poemas musicalizados muy refinados, muy clásicos, pero también hizo la cosa más popular y la película. Sí. Después tenemos a Shadia. Shadia. No la estoy diciendo cronológicamente. Dije a la que nació primero, la dije primero, pero ahora ya me desordené un poco. Shadia nació en 1931 y se murió en 2017, hace poquito. Ella, lo interesante de Shadia es que se dedicaba a películas humorísticas, hacía comedia también. Entonces era actriz, cantante, pero además hacía comedia, que creo que es muy desafiante, muy entretenido. Ella fue muy famosa, se hizo muy famosa por una canción patriota que se llamaba Ya Habibti Ya Maser, como Mi amor Egipto, algo así. Y fue galardonada con un doctorado honorario por la Academia de Artes de Egipto. Imagínense. A ella también tenía una canción y una película, perdón, hizo una película que se llamaba así y la llamaban la ídola de las masas, como del pueblo. ¿Por qué? Precisamente porque hacía películas humorísticas. Entonces era muy de gusto del pueblo, la gente hacía muchas bromas con ella, con sus cantos que eran medios ahí picarones. Entonces por eso la llamaban también así, la ídola de las masas del pueblo. Hizo un montón. Shadia hizo un montón de películas, un montón, no sé, más de 80. Porque hizo películas entre 1947 y 1984. Montón. Ella es muy querida, muy amada. No sé si se acuerdan de este café donde cuando hice el live sobre Sayed Darwich y les contaba que estaba este caballero en el café, que es el café de Colsum, y me decía, ¿cómo usted, si le gusta la música egipcia, no conoce a Sayed Darwich? Bueno, él me habló mucho de las películas egipcias de este tiempo y él me contó mucho de estas cantantes. Yo le pregunté, ¿cuál es su cantante favorita? Y él me dijo Shadia. Fíjense. ¿Sí? Después, tenemos, a ver, Mohamed Abdel es compositor y autor de canciones. Claro. Sí, 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 claro, claro, claro. Sí. Él era como el arreglista, a veces no era necesariamente el compositor, porque había un equipo muy grande. Colsum tenía un equipo súper grande. De hecho, se lo puedo decir. Lo tengo por aquí. Tenía poetas, Colsum, como Ahmed Rami, Beiran el Tunsi y Kamel el Shendu. Ya. Y tenía compositores que hacían la base, que hacía Al-Zumbati y el Kazakbi. Mentira, Kazabji. Y sobre eso trabajaba Abdel Wahab, como que la enchulaba, la perfeccionaba. Un equipo de gente, por eso es tan top la música de Colsum, porque está muy pensada, pues chiquillas. Tiene muchos elementos muy pensados, elaborados, refinados. Ya, después tenemos a... Esta es como llamativa porque era rubia. Era muy rubia. Esta es la foto. Le voy a poner el nombre entero, pero en realidad más bien le decían Saba nomás. Uy. Sabah Figali. Sabah Figali era libanesa. Ella comenzó en 1940, hizo
86 películas. ¿Ven? No estamos hablando de gente así amateur, que hizo una cosita así. No, no. Sí, 86 películas, 20 piezas de teatro musicales, 50 álbumes, 50 y 3.500 canciones. Ay, Denise Saba. Heavy. Ella fue muy famosa porque hizo una película con Abdel Halim Hafez. Era como su coprotagonista. Entonces fue muy famosa. Porque también ahí se hizo más famosa. Ella la llamaban Sabuja, que es como el diminutivo de Saba, porque la quería mucho. La gente era muy amorosa, muy tierna, como muy cercana. Eso. Y ella, a mí me gusta Saba porque tiene, como era libanesa, de origen libanés, ella cantaba muchos dabke. De hecho, les voy a mostrar una de las canciones de ella, es un dabke hermoso. Pero es un dabke así como... Un dabke como ha hecho canción popular. No un dabke rural y tan tradicional, beduino, no. Sino que es como un dabke popular, como canción popular. Muy bonito. Me encantan sus dabkes. Ya, vamos a dejar a las dos más famosas para el final. No, en realidad las que faltan, faltan tres. Son 8, ¿eh? Vamos a hablar de 8. Las 3 que faltan son famosas todas. Tenemos a Guarda. Guarda igual nació en 1939. Es un poquito posterior. De hecho, mucha gente llegó a decir que Guarda era la sucesora de Kulthum, en algunos casos. Cantaba mucho sus canciones. Ella era de origen argelino, era de Argelia. Entonces le llamaban Guarda al-Jazairia, que era Guarda la Argelina. ¿Sí? Se murió en el 2012. Ella hizo 300 canciones, vendió millones y millones de discos. Hizo muchos covers, muchos covers, incluso de cantantes, otras de las que le estoy nombrando. Se casó con un compositor egipcio, hizo 6 películas. Y ella también tenía un compromiso con Egipto, con el panarabismo, estaba muy metida en eso, también tenía canciones nacionalistas, de hecho tenía una que se llamaba Helwa Baladi el Samra, muy patriótica. Entonces, también era parte de toda esta camada de artistas ligados también a esta tendencia y a esto que estaba pasando ahí en la sociedad y en la política egipcia, ¿cierto? Guarda, hay muchas canciones de Guarda. Dabke Pop, claro, podría ser. Sobre todo por la innovación de incorporarle instrumentos como más nuevos, occidentales, como un coro, por ejemplo, eso era raro. Entonces, sus canciones tienen coro, etc. Bueno, Guarda tiene muchas canciones que bailamos hasta el día de hoy. Vamos a escuchar un par. Después nos quedan 2 famosas, muy famosas. Una de ellas es Asmahan. Asmahan tiene una historia ahí interesante. ¿Por qué? Asmahan, uy, me equivoqué. Asmahan Asmahan se llamaba Amal, que significa esperanza. Amal Alatrach. Así se llamaba, Amal Alatrach. ¿De quién era hermana? De Farida Alatrach. Sí, era su hermana. Me encanta la historia de ella. Ella se murió muy jovencita. Ya vamos a hablar de su muerte. Se murió como a los 31 años. Hizo muchas canciones. Fue muy prolífica su carrera. Era muy bonita además. Tenía algunos rasgos medio europeos. Entonces como que ahí impactó harto. En Egipto se decía que ella era la única competidora de Kulthum en la voz. Y además tenía estos rasgos como de la belleza europea. Entonces hubo ahí como un momento en que ella incluso fue un poquito más famosa. Además a Kulthum no le gustaban las películas. A ella le gustaba los conciertos, la conexión con el público. ¿Sí? Hola Connie. Asmahan hizo muchos teatro musical, cine también, por lo mismo que le estoy contando. Trabajó con grandes compositores, con los mismos de Kulthum, muchos de los mismos de Kulthum. Me gusta mucho su historia porque ellos, Farida Alatrach y Amal Alatrach, Asmahan,
eran de la realeza drusa de Siria, de la realeza drusa de Siria. Pero por conflictos políticos tuvieron que arrancar y llegaron a Egipto ilegalmente. Después les dieron la nacionalidad, lo apoyaron, pero llegaron ilegalmente. Y ella, la familia, ella, Amal y Asbahan y Farid pasaron de vivir con lujos como parte de la realeza a vivir en una pieza así, en que había una pieza para todos los hermanos, que eran como 6. Entonces, Asmahan tenía un súper buen temperamento, era muy amorosa, muy agachada de moño, muy humilde, trataba muy bien a todo el mundo. Dicen que Kulthum no. Que Kulthum no. Hay todas unas historias ahí. Después les voy a mostrar un libro que habla de eso. Entonces, obviamente la querían porque era linda, muy con estos rasgos europeos, cantaba hermoso, era amorosa, un lunar, tenía un lunar, sí, como muy Marilyn. Y era suavecita, y encima era humilde, era cercana, no sé qué. Pero iba en un auto en el 44, en 1944, nació en 1912. Ella en el 44, en 1944, iba en un auto con una amiga y un hombre iba manejando y de repente, no se sabe cómo, el auto se desbarrancó y se cayó al Nilo. Y se murió la amiga, se murió ella, pero no se murió el conductor. Entonces hay muchas especulaciones hasta el día de hoy, o sea, sí, no sé, en informe especial en Egipto, de verdad, a veces hay notas en las noticias, no sé qué, o hay como crónicas del diario, todavía como el misterio de la muerte de Asbahan, aún. Dicen que ella fue una especie como de, claro, la podrían haber suicidado. Una de las teorías es que hacía espionaje en la Segunda Guerra Mundial. Esa es una de las cosas de las que la acusaban. Ahí era la villana. Y en la otra historia la pone como víctima, porque dicen que Kulthum la mandó a matar. Por esta competencia que se estaba generando y porque Asbahan estaba ganando en este duelo, digamos, de fama y de como de la cercanía con el público y otras cosas. Cáchense. No se sabe. No está claro cómo fue que el auto se desbarrancó, de dónde venía el auto, si el auto tenía un desperfecto, y como que todo el mundo se queda callado, como que ahí está la historia aún. Imagínense. Imagínense, a los 16 años ella sacó su primer álbum, su primer disco, y eso fue en 1928. 1928, el Casino Vaya llevaba 2 años nomás, 2. El Casino Vaya es del 26. El 28 Asbahan ya tenía un disco, imagínense. Estamos hablando de verdad de pioneras. Estamos hablando de mujeres que ahí remecieron el ámbito de la música y de la industria cultural en Egipto. Ella se casó y se divorció. Sospechosa, sí. Sí. Hay un libro, espérense, ¿eh? Esperen un segundo. Miren. Asbahan Secrets. Para que vean, hay literatura sobre el misterio. Asbahan Secrets, Woman, War and Song. ¿Viste? Sí, y queda vivo solo el conductor, mira tú. Y él nunca soltó nada. Bueno, en este libro no solamente hablan de Asbahan, igual hablan de esta movida y de este contexto de la fama de estas mujeres, también hablan del nacionalismo, de que todas estas fueron famosas porque fueron apoyadas por el régimen y todas eran nacionalistas y tenían estas canciones muy patrióticas. Pero igual dejan abierto todo, ¿eh? No hay mucha conclusión. Pero cuentan muchas cosas muy bonitas de Asbahan, muy amorosa, sí. Claro, y con amnesia, como una teleserie, ¿no? Muy Blancanieves y la reina madrastra. Pero sin la manzana, claro. Bueno, en la otra teoría era que la mataron porque hacía espionaje en la Segunda Guerra. Bueno, también era la víctima porque también la mandaron a matar. Se supone. O sea, en las dos teorías la habrían mandado a matar, ¿sí? Pero por razones diferentes. Ella nació, o sea, ella cantaba para realeza, antes de nacer.
Y ella elogiaba mucho a la realeza egipcia porque venía como de todo este problema, de este conflicto, de lo que le pasó lo que les pasó en Siria. Entonces también fue por eso un icono de este momento y de esta corriente. Y ella la trataban además como una extranjera sofisticada, porque era de la realeza, po, y tenía los ojos verdes, entonces era como rara igual. Y tenía como unos ademanes muy de la real, muy europeos, como de princesa. Entonces, imagínense, pero era como de cuento. Sí, claro. Sí, 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 sí. De hecho, la gente en general le decía princesas Mahan, por eso. Porque era de la realeza drusa. Lo que pasa es que hay un conflicto entre los drusos y Siria y todo un rollo, pero ellos eran de la realeza, en rigor. Vivía como parte de la realeza, era princesa. Entonces le decían princesas Mahan. No por decirle, ah, qué linda, no. Mi princesa, no, princesa por un título. Sí. Yes, yes. Hay un dato interesante. Que ella, la mamá de estos dos chiquillos, de Farida Al-Atrach y de Amal Al-Atrach, de Asbahan, tocaba lud, la mamá. Tenía, como era muy parte de su vida, tocaba siempre en las fiestas, entonces ellos siempre escuchaban música. Y aparte venían de como generalmente en la nobleza hay todo un estudio como de la tradición, de la música clásica y de la literatura. Entonces, nunca me voy a olvidar, estoy viendo The Crown. Y nunca me voy a olvidar que el príncipe Carlos, a la luna de miel con la Lady Di, llevó 9 novelas clásicas de Escocia y de Inglaterra. Me están leseando para estudiar. Como las primeras novelas, así como de 1800, 1900. Me estáis leseando. Todo mal. Pobre Diana, ¿cómo no se fue? Ahí se va arrancando, Dios mío. Ya, Fairuz. Próxima, Fairuz. Fairuz es un poquito distinta, o sea, no distinta. Fairuz se desarrolla en un contexto diferente, porque Fairuz fue famosa en el Líbano. Ella no era tan parte de la movida cultural. El huevo la cagó, el príncipe Carlos, es como para pegarle una paipa. No, mal. No era tan huevo, o sea, igual es víctima de toda la situación, pero ¿cómo? O sea, bueno, qué heavy cómo pesan las cosas ahí, el poder. Qué miserable vida de toda esa gente. Justo estoy en una parte, no quiero spoilear, estoy en una parte que la reina como que está viendo la vida de sus hijos y cacha que son todos infelices, pero no puede hacer nada. No pueden hacer nada porque las vidas que tienen son las vidas que tienen que tener por venir de donde vienen. Dios mío. Fairuz es la última, sí. Fairuz es un poco un caso aparte porque ella no fue parte de la industria cultural de Egipto, de las películas de Egipto, de la época de oro de Egipto, sino que del Líbano. Entonces ella es muy representante de ese mundo. Ella no hizo tanta película, igual hizo pocas, algunas, más bien cuando joven. Ella a los 10 años ya era muy reconocida por su voz y como siempre la descubrió así como un profesor del conservatorio y le dieron como una beca y pasó a formar parte. La Cabla dice que no, por eso no quiere ser famosa, claro. Mucho sufrimiento, la fama. Cuando la descubren y va al conservatorio en Beirut, pasa a ser del coro de la radio Beirut, muy importante. Muy importante. Ahí conoce a un compositor que empieza a hacer canciones para ella, con quien se casa después. Hay una canción muy famosa que se llama Itab. Igual a ella le pasó algo, pero me encanta Fairuz. Fairuz es muy con el pueblo, pero en serio. Está viva. Fairuz está viva. Habló cuando esa explosión que hubo en el edificio, en el puerto, en el Líbano. Sí. De hecho, claro, como que Kulthum es wow, es un tesoro y es muy importante, pero se murió hace rato, es un poco un recuerdo. Fairuz es la cantante árabe más famosa viva, heavy. Bueno, ella en un momento, como en los años 80 por ahí, le dijeron que tenía que ir a cantar para el presidente de Argelia, que iba a ir al Líbano. Y ella dijo que no. Dijo que no, porque ella no cantaba para una sola persona, aunque fuera un presidente o un rey.
y durante 6 meses prohibieron sus canciones en la radio, pero daba lo mismo porque la gente la escuchaba igual y fue más famosa, el pueblo como que la amó más. Siempre tuvo rebeliones de este tipo. Con la guerra civil en el Líbano se rehusó a cantar canciones, no hizo más conciertos en el Líbano porque decía que le dolía en el alma ver a su país ahí enfrentado entre ellos mismos y que no se merecían nada y que no iba a cantar más en el Líbano. Sí, de hecho en ese momento fue un poquito prófuga, vivió clandestina en ese momento, durante la guerra civil, en los 80. Y otra cosa que pasó en el 98, ella estaba en Túnez. En Túnez. Entonces en Túnez le hicieron una entrevista, ella fue a cantar para juntar fondos por un conflicto que había en Túnez también, siempre hacía lo mismo. Y le empezaron a hablar de su fama y no sé qué, y ella dijo, yo no hablo más que sobre lo que puedo hacer y lo que hago, a lo que me dedico. Si mi voz y yo podemos cambiar en algo la miseria de la gente, entonces he alcanzado mi meta. Eso me hace más feliz. Yo soy hija de la pobreza y les hablo desde ese lugar. Ese es mi lugar, que es el mismo de ustedes. Bueno, después habla de Túnez, dice que ojalá que Túnez despierte y que se genere una revolución de verdad y que siente que Túnez está pensando en el ser humano, que es lo más importante. Espero que mi voz acalle y reduzca el dolor de la gente. Ojalá que Túnez sea un puente para otros países árabes para pensar por fin en su gente. Me encanta Fairuz. Me encanta Fairuz. Me encanta. Más encima ella se reveló, trabajaba con una gente, con compositores y eso, y como que los mandó a la miércoles porque le empezaron a imponer cosas. Y ahora trabaja con su hijo. Después, no, ahora no. Después trabajó con su hijo, que era compositor también. Qué lindo, ¿ven? Hizo 1500 canciones, literalmente, 1500 canciones, 85 discos, 3 películas, muchas operetas y obras musicales, millones. Y sigue ahí. Más encima ella tenía una... Como era muy dramática para cantar, era un poco teatral. Y su vestuario era así, pero... muy reflejaba mucho la emoción en ese momento, entonces como inolvidable ahí muy inolvidable cuando se ponía ahí frente a la gente y cuando cantaba, le llegaba a la gente en el alma, ella también tiene muchos dabques por razones obvias, por ser del Líbano, tiene muchos dabques, pero con esa voz ahí tan muy melodiosa, muy característica de Kulthum. Ya, les voy a mostrar algunas cosas, chiquillas. Díganme dudas, comentarios, ¿les gustó? Terminé, ¿ah? Estas eran las 8 de las que les quería hablar. Si no alcanzaron a anotar los nombres, igual están en los comentarios, pero si no, en el post que puse en la mañana para avisar sobre la charla, están las fotos de cada una y tiene el nombre. ¿Ok? Si quieren investigarlas, conocerlas, hacerse playlists. De hecho, voy a spoilearme a mí misma. ¿El domingo? Sí, el domingo tengo que bailar en una gala de Seyal, porque fui parte como de las profesoras invitadas para hacer clases en su escuela, y voy a bailar algo de la época de oro con una de estas cantantes, no las típicas. Ya, vamos a ver entonces. Cuéntenme algo, coméntenme, ojalá que les haya gustado, que abran su mente. La idea siempre es lo mismo, que abran la mente, que descubren, que vayan más allá. Pueden encontrar inspiración, y todo esto no es solamente teoría, no es solamente la mente, sino que para que busquen nuevos referentes, se inspiren, ¿sí? Ya, vamos a escuchar a Asmahan. Me encanta esta canción. Ya Habibi Tala, ya Habibi Tala. ¿Por qué son tan poco conocidas, no así las cantantes? Bueno, el patriarcado. Esa es mi respuesta para todo. Sobre todo en una sociedad musulmana como esa, pero... también porque ella era muy recatada, muchas de ellas como que no... su carrera era muy, muy local, digamos, no hacían tantos conciertos afuera, algunas sí, pero no todas. ¿Sí? Había estudiado música de las 4, las otras 4 no las conocía. ¡Ay, mira, Francia, qué bueno, qué bueno! Qué bueno, qué bueno. No hacían mucha gira, entonces eso influía también en ese momento, porque era la única manera de traspasar las fronteras, ¿cierto? Kulthum sí, hacía muchos.
Fairuz sí, también. Por eso Fairuz y Kulthum son tan famosas. Porque hicieron gira las dos, muchas. Me recuerda a las divas latinas. Sí, sí, totalmente. Me encanta, sí. ¿Cierto? En la época de oro es muy parecida en todos lados. Ya. Asmahan. Ya, Habib. Tiene una voz ahí como decían, de golondrina. Viene. Tiene una musicalidad occidental. Ella hacía muchas mezclas. Tiene europeizadas también, como mezclando ritmos con el tango, con distintas cosas. Pero manteniendo una esencia ahí musical árabe. Está en la lista, en la playlist que se llama Cantantes Época de Oro, ¿eh? Que la hice en la mañana. Es chiquitita, pero algo tiene. Después ahí pueden asociar más. Acá está Saba. Saba. Movidita, bonita, mira. Ella es libanesa, pero vivía en Egipto. ¿Sí? Está haciendo una versión de una canción antigua. Hay versiones de esta canción más moderna. Hossam Ramsey tiene una versión de esta canción. Una voz más como apretadita. No tanto como Kulthum, pero apretadita. La otra era como una golondrina, esta es más apretadita. A mí también me gustan las canciones cantadas por mujeres. Ya. Esta entonces era Saba. Ahora vamos a escuchar no, esta no, porque esto es Saba cantando una canción de Faiza Ahmed. Ahora vamos a escuchar a Faiza Ahmed misma. Está todo en Spotify, ¿ah? Si Spotify tiene tesoros, pero hay que saber buscar. Para eso son estos likes también, para que anoten y descubran. Me encanta esta traducción. ¿Cómo aparece el canún? Para. Vuelve el violín. Me la imagino bailada, es como que siento que es como un dibujo. La voy a adelantar, ¿eh? Faiza Ahmed era mucho más egipcia. El sabor era mucho más egipcio. Te resuenan las guatas. Mucha pregunta y respuesta, característica específica de esta música, siempre. Más. Ella es más, como voz más clara, no tan rasgada. Ella era Faiza Ahmed. Ahora, pim. Fairuz. Vamos a escuchar a Fairuz ahora. Ay, me encanta Fairuz. Saluni el Nas se llama esta canción. Demasiado te supera, Monchi, demasiado. Sí, me pasa lo mismo. Me agarra. Pero úsala esa emotividad. Dulce ella, dulce. Todos tienen un sello, ¿ven?
coro, porque eran estos musicales, ¿cierto? Ya, otra. Hoy me faltó la Isla Murad, me di cuenta. Ahí la buscamos, ¿ya? Ella es Najat Al-Saghira. Esta es una de mis favoritas. Y esta canción, esta es una versión de James Safer Wahdak, de Mohamed Abdel Wahab, y es una de mis favoritas. Mi versión favorita. No, hombre, tengo como 3 versiones favoritas. Otra de la Galia Ben Ali también. Miren la entrada. Con esas cuerdas. ¿Cuál? Saluni el Nas. Ay, no sé si la puedo... La de Fairuz. Está en mi playlist, ¿eh? No sé si la voy a escribir bien, pero algo así, chiquillas. Ya, esta es una versión de James Safer Wahdak de Najat Al-Saghira. Casi se la arreglo. Mohamed Abdel Wahab, se nota. Eso es como de Romeo y Julieta. Pero después cambia. Sí, la de Fairuz. Así, la Saluni el Nas. Saluni el Nas, déjame. La voy a adelantar, ¿ah? Por ahí viene. Pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pam. Castañuela, ¿qué te pasa? ¡Me encanta su voz! Como de la Amanda Miguel, como de esa. Me encanta la Amanda Miguel. Como trinada así. ¡Ay, me encanta! Como un sollozo. ¡Ah! Me encanta ya. Basta. Ahí está. Vamos a buscar a Laila Murat. Díganme algo por mientras. Rellenen. Ayúdenme. Hay tantas cosas por descubrir, chiquillas. Dios mío, ¿no? Qué heavy. Salunina, ya habibi, ya habibi. ¿Cómo puede haber música tan preciosa? Quiero nacer de nuevo, Isabel. Qué loca. Mi favorita ya sí, igual. Sí. Se trata de eso, de dos mundos. Por eso. Esta era... Están todos escritos los nombres en mi post, en la foto. Esta era Najat Al-Saghira. Esta última. Sí, pues sí. De eso se trata la canción. Jan Safer Wahdak. Por eso tiene esa alusión ahí al flamencosa. Que era muy propio de Mohamed Abdel Wahab. Incorporar ritmos forasteros. A ver. Mira, ahí está. A ver. Ay, vamos a escuchar esta. Sanatein Guiala y el fake. Pero está en mi playlist, vayan a mi playlist. Que tengo que hacer a las 2:30, entonces tengo que almorzar entre medio. Los arreglos son lo máximo también, ¿no? Está esta cosa popular porque viene el ritmo, tan pam para pam pum, pero los instrumentos refinados jugando, el violín tan 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 y el night. Me encantan esas resoluciones, como que se va terminando. Es como una historia completa en sí misma, ¿no?
¡Creció una octava! ¡Ah! ¡Dios mío! Ahí está. Como una muy relajada la Isla Murad. Un timbre más ahí agudito. Coro siempre. No es menor la presencia de esas coristas, porque para que haya coristas había muchas otras cantantes. Ya, ahí está. Qué interesante, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Ya, bueno, espero que hayan descubierto. Yo creo que sí, anoten los nombres, están en mi post, insisto, con las fotitos correspondientes. Descubran, amplíen su repertorio, su playlist. Hay mucho por descubrir en estas canciones. Este fin de semana me voy a pasar el aviso porque tiene todo que ver. No fue pensado, pero ahora me di cuenta de la conexión. Este fin de semana, 19-20 de diciembre, vuelven las muestras temáticas después del festival, que tuve 2 fines de semana ocupada con eso. Vuelven las muestras temáticas de mi escuelita virtual y tenemos 2 días seguidos de muestra de época de oro. El sábado 19 y el domingo 20. El sábado 19 a las 8 y el domingo 20 a las 7 de la tarde por @danzarraíz en Instagram. Tenemos como 24 bailarinas que van a mostrar ahí su visión y su expresión inspirada en la época de oro. Muchas de ellas van a bailar así cancioncitas, bien novedosas, así que les invito a que la vean porque va a estar muy entretenido, muy diverso. A pesar de que es un mismo tema, un mismo contexto, hay mucha emoción, particularidad ahí expresada. Así que las invito a ver esas muestritas este fin de semana, los 2 días de época de oro. Lo otro que quería pasar el aviso es que tengo un post con mis cursos de enero. Porque si ustedes creen que se van a librar de mí, no. No, sí se van a librar de mí como todo febrero y la mitad de marzo. Pero en enero hay cursos de verano, muy entretenido. Bueno, espero que sea entretenido. Tenemos Baladí, puro Baladí. Tenemos un curso que se llama Conciencia Corporal, Anatomía y Danza Oriental. Muy entretenido, ahí vamos a explorar en el cuerpo. Tenemos un curso que se llama Mitos y Realidades. Y vamos a hablar de danzas que tienen ahí como ciertas controversias, dudas o mitos. Como los 7 velos, como la danza de los 7 velos, como el Hagala y como la fusión gitana. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de misterio? ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de mito? También Baladí, dije sí, puro Baladí. Vamos a desglosar el Baladí en distintos aspectos, contextos, momentos. Cómo se bailaba Baladí en la época de oro, en las bailarinas de la época de oro, Fifi, cómo se baila en la casa, cómo lo baila Barreda, etc. Vamos a desglosarlo ahí. Me falta uno. Tactib. Hay 2 sesiones de Tactib. Y estos 2 cursos que voy a decir son mixtos. Tactib para hombres y mujeres, puede estar toda su familia, para toda la edad y además. Solo tienen que conseguirse un palito. Y hay uno que se llama Percusión para Todes. ¿Por qué? Porque vamos a tocar distintos instrumentos, vamos a hacer un ensamble ahí. Ya lo probamos en Zoom, funciona. Funciona. Así que vamos a ver ahí cómo lo hacemos. Para que se haga la magia de la música. Vamos a tener un invitado ahí musical también, para que nos ayude. Y tengo 3 talleres de domingo, 3 domingos de enero, de 2:15 a 2:30, con 3 amigas magas de la cultura árabe y de la danza. Voy a hacer un taller con la Alondra Machuca sobre creación, con la Nay Samsara, que se llama Henna y Danza, y con la Marwa vamos a hacer uno sobre la pelvis. Así que está bien intenso. Escríbame por interno porque aquí se me va a olvidar, no tengo nada, no tengo mi bitácora ni nada. Escríbame por interno, me dicen, ¿ya? Igual está el post en mi muro con todos los chorizos todo el chorizo de afiche e información, ¿ya? Ahí están todos los avisos pasados. Que estén muy bien. La próxima semana nos encontramos de nuevo, por supuesto. Yo voy a tener vacaciones. Desde el 21 tengo unas vacacioncillas ahí. Una semanita y media más o menos. Pero hay live igual los miércoles. Y como son mis vacaciones, vamos a hablar de cosas que uno hace en las vacaciones, que es ver series y eso. Entonces, vamos a hablar el 23 y el 30,
vamos a hablar de recomendaciones de Netflix, de YouTube, de Amazon y películas y documentales que tienen que ver con nuestra danza. ¿Ya? Eso. Listo. Están todos los avisos pasados. Muchas gracias por su presencia, por su interés, por sus comentarios. Me encanta que les sirva, me encanta que no hayan conocido todo esto porque en realidad para eso es, para que lo compartamos para ustedes, para que abramos nuestra mente, nuestro espíritu, expresemos y bailemos, para que sigamos vibrando alto porque lo necesitamos, ¿sí? Ya, mi gente. Un abrazo, un abrazo. Linda semana que queda, buen fin de semana. Nos encontramos en las muestras de Boca de Oro, ¿ya? Besito. Chao, chao.